se prolongó un poquito la hora de la cena. Entonces les pido que me disculpen, pero aquí estamos y gracias a ustedes por estar pendientes del enlace que les envié. Solo quisiera confirmar si las dos secciones recibieron el enlace, por favor, para no incurrir en omisiones de secciones. Ahí sí veo que hay bastantes asistentes. Solo quisiera confirmar si son de ambas secciones. Buenas noches, licenciado. La sección H sí recibió el link. Excelente. Gracias, Betsy. Le agradezco. Buenas noches, licenciado, a la sección I. Muy bien. También Gracias, Elizabeth. Gracias, Santos. Les agradezco. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces la idea de esta reunión es, como el día lunes, no vamos a tener, el día mañana, lunes, no vamos a tener sesión porque yo sé que ustedes están preparando su examen de mañana. Voy a tratar de ser lo más breve, pero sí necesito que ustedes planteen sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas o sus observaciones. Vamos a ser breves en cuanto a la redacción del instrumento, y en una sección ya íbamos un poquito más adelantados y ya pudimos redactar el cuerpo de la escritura número 1. Lo que quiero ahora es ver lo de las razones del testimonio. Hoy también algo que me complicó la jornada fue que estoy preparando la presentación para la exposición que voy a hacer el día miércoles en el Bufete Popular. Eso va a ser por Facebook Live, y entonces hay que preparar una presentación diferente porque el tema es un poquito más complicado. Lo que estoy viendo y coordinando con el director del bufete es que solo me están dando 1 hora para la exposición y creo que no me va a dar tiempo, pero vamos a hacer lo posible en ello. Entonces les voy a mandar a ustedes ahí la invitación el día de mañana. Entonces les decía que en el cuerpo del instrumento, en la escritura número 1, ya lo habíamos redactado en una de las secciones. Sin embargo, en la otra sección, como pues yo creo que yo fui el que cometí el error de no enviar el enlace a las dos secciones para una sesión que tuvimos extraordinaria también, tuvimos que repetir lo que se trató en esa oportunidad. Lo que se trata ahora es de ver el cuerpo del instrumento número 1, donde ya teníamos la comparecencia. Acordémonos que la comparecencia se va a componer de dos elementos. El encabezado o encabezamiento, que consiste en el número del instrumento público, es el número 1, el lugar y la fecha, el nombre del notario y la calidad, el nombre y la calidad del notario, es decir, ante mí, el nombre de ustedes, notario o notaria, según sea el caso que les va a corresponder a ellos. Vamos a enfocar bien acá. Bien, entonces les decía que la idea ahora es tratar de completar el cuerpo. Es posible que cambie con porque yo no tengo una guía, yo voy tratando de ordenar las cláusulas y es posible que vaya a cambiar con lo que dictamos en la otra sección. Lo importante es que tenga los elementos esenciales de la declaración jurada de identificación de persona. Y lo voy a tratar de repetir con el perdón de los alumnos de la otra sección, donde ya lo repetimos porque nos falta en una sección. Entonces, pero siempre para que vean que no siempre los instrumentos públicos son iguales. Entonces, cada notario va a estar redactando conforme a los elementos que nos dan en el caso. Entonces vamos a decir la cláusula primera. En la cláusula primera vamos a proceder a juramentar a la persona. Y esto ya lo hicimos en otra sección. Entonces, si hay algún cambio, pues no se sorprendan, no se preocupen, porque los instrumentos públicos cambian según cada caso que llegue. Pero voy a tratar de recordar más o menos cómo lo redactamos en esa oportunidad. Sería de conformidad con las siguientes cláusulas, 2 puntos, todo con mayúscula. Primera, es decir, la cláusula primera, que eso integra el cuerpo del instrumento público. Como de conformidad con el artículo 13 del Código de Notariado, no podemos dejar espacios en blanco, entonces no podemos usar la regla ortográfica de punto y aparte.
Tenemos que utilizar la regla de punto y seguido, pero para diferenciar los párrafos que integran la escritura, les consignamos como cláusulas. Entonces, primera sería la primera cláusula, es decir, será el primer párrafo que integra el cuerpo de la escritura pública. Las cláusulas se integran pueden estar integradas por estipulaciones. Estipulaciones son aquellas subdivisiones de la cláusula que pueden consignarse con numeral romanos, con literales mayúsculas o con literales minúsculas, pero nunca con números ordinarios, porque no podemos consignar cifras. Por ejemplo, las estipulaciones, el plazo en el contrato de arrendamiento, en el contrato de mutuo, en los contratos que puede fijarse un plazo, esta es una estipulación, son condiciones especiales que pactan los contratantes y que el notario tiene que consignar en el cuerpo de la escritura pública, lógicamente en una cláusula, en un párrafo. Entonces, estas estipulaciones son, por ejemplo, el plazo. A, o numeral romanos 1, el plazo. B, o numeral romanos 2, lugar de pago, donde se va a efectuar el pago. El numeral romanos 3 en un contrato de arrendamiento puede ser el destino, para qué se va a utilizar el bien que se está dando en arrendamiento. Acordémonos que puede ser bien mueble o puede ser bien inmueble, pero lo más común son los inmuebles. Entonces tendríamos que tener el plazo, el lugar de pago, las prohibiciones, el destino del inmueble, para qué se va a utilizar, para vivienda familiar, para instalar un negocio como un comercio, o para oficina profesional, o ahora para clínicas. Este sería el destino, esa sería una estipulación. Otra estipulación en un contrato de mutuo o préstamo bancario podría ser los intereses. Si va a devengar intereses, va a ser una estipulación que lo vamos a consignar con numeral romanos o con literales mayúsculas o minúsculas. El interés, de conformidad con el artículo 1949 del Código Civil, podemos estipular que la cantidad adeudada va a devengar el interés legal. Eso podemos consignarlo en la escritura pública. Y entonces vamos a poder tener otra estipulación, ¿sí? Entonces, las cláusulas, para resumir, son los párrafos que integran las escrituras, el cuerpo de la escritura pública. Y las cláusulas pueden estar integradas por estipulaciones. ¿Qué son las estipulaciones? Son las condiciones o los pactos especiales que convienen las partes contratantes. Ejemplo, interés, plazo, lugar de pago, intereses a devengar, renuncia del fuero del domicilio. Eso pueden hacer, por ejemplo, algunas estipulaciones. Bien, entonces vamos a tratar de redactar la cláusula primera de la escritura de identificación de persona, que como es bajo juramento de conformidad con el artículo 5, pues lo primero que vamos a hacer es juramentar a la persona, al compareciente, ¿verdad? Entonces vamos a consignar primera. Voy a tratar de hablar despacio por si quieren anotar. Repito, con mayúsculas, primera, 2 puntos. El infrascrito notario procede a juramentar a la señora, y consignamos el nombre de la persona. Aquí sí tenemos que consignar el nombre de la persona. El infrascrito notario procede a juramentar a la señora, para que se conduzca con la verdad en la presente diligencia. A lo que responde que así lo hará. Punto y seguido. Perdón, ¿que así? Que así lo hará de hacer. Que así lo hará de hacer, con H. Punto y seguido. ¿Sí, José?
En virtud de lo anterior, sí, José, le escucho. Licenciado, buenas noches. Disculpe, Sí, esto no lo habíamos terminado en la sección I. sí, ya lo habíamos terminado, pero en la sección H no lo habíamos terminado. Ah, bueno, gracias. Sí, no, y por eso les pedí disculpas, porque yo sé que esto ya lo habíamos visto. ¿Cómo me quedé ahí? Perdón, disculpe. En virtud de lo anterior, En virtud de lo anterior, Sí. Procedo a advertirle, en virtud de lo anterior, procedo a advertirle de las penas aplicables a los autores del delito de perjurio. Punto y seguido. Entonces, en la primera cláusula ya quedó juramentada la persona, ¿no? Segunda, con mayúsculas, segunda cláusula, ¿verdad? Segunda. La compareciente declara que nació en el municipio de Santa Lucía, Cotzumalguapa, departamento de Escuintla. El 20 de febrero de 1972. Coma, habiendo quedado inscrito dicho nacimiento en la partida número 20 coma, folio 20 del libro 50 de nacimientos del registro civil del citado municipio, coma, del Registro Nacional de las Personas. Nacimiento que quedó inscrito con el nombre de, repito, nacimiento que quedó inscrito con el nombre de, y ustedes tienen el dato, tienen el nombre de la persona ahí en el caso que se les planteó.
Bien, entonces ahí ya tendremos la segunda cláusula, donde ya la persona ya indica cuándo nació, dónde nació, cómo quedó inscrito su nacimiento, en qué partida y con qué nombre, con base al artículo 4 y 5 del Código Civil. Ahora vendría la tercera, punto y seguido, tercera. Perdón. ¿Qué manda, Cecia? El nombre que iría ahí sería el de la compradora. El nombre de la compareciente, el nombre de la compareciente. Acordémonos que la escritura 1 es una identificación de persona. Eso es lo que estamos haciendo. La escritura número 1, que nosotros redactamos ya la introducción. La escritura número 1. Bien. Ahora vendría tercera, con mayúsculas, tercera, 2 puntos. En virtud de lo anterior, la compareciente declara que además, repito, en virtud de lo anterior, la compareciente declara que además del nombre con que quedó inscrito su nacimiento, Perdón, ¿me le podría repetir? la compareciente declara que además del nombre con que quedó inscrito su nacimiento, también ha utilizado en forma pública y constante el nombre de, y consignamos el otro nombre que está, en el caso están los dos nombres, está como quedó inscrito el nacimiento y está el nombre que ha utilizado. Acuérdense que el nombre, conforme con el artículo 4 del Código Civil, se integra con los nombres de pila y los apellidos, ¿no? Ya copiamos el nombre, coma, por lo que dichos nombres corresponden e identifican a su misma persona. Ahí tenemos el cuerpo, el instrumento, 3 cláusulas. Si nos damos cuenta cómo el artículo 29, el numeral 7 del Código de Notariado, determina de qué manera debe de redactarse el cuerpo del instrumento. En el numeral 7 solamente consigna la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Es decir, concisa lo más breve posible los datos más esenciales del acto. En este caso es un acto, no es contrato, es un acto porque solo hay un compareciente, solo hay una parte, es decir, no hay dos partes, solo hay una persona. Entonces es un acto, o es un negocio jurídico. Y ahí tenemos en la primera parte, como el artículo 5 requiere que sea bajo juramento, lo primero que hay que hacer es juramentarla. Y luego tenemos la relación
del acto que va a declarar, dónde nació, cuándo nació, cómo quedó inscrito, con qué nombre. Y pudimos saber, pero creo que lo más esencial, pudimos haber consignado siendo hija de los señores fulano y sultano, pero creo que lo más esencial son los datos que consignamos. Y luego, en la cláusula tercera, pues que ha utilizado, además del nombre con que queda inscrito, en este caso es un nombre, pero hay personas que han utilizado varios nombres. ¿Alguien pidió la palabra? ¿No? Bueno. Licenciado, Ahora, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién manda, Jonathan? Sí, con una consulta rápida. ¿Sí? ¿Se juramenta a los comparecientes o a la compareciente solamente cuando así lo exprese la ley, ¿verdad? La ley, o cuando así lo estime necesario el notario también, si el notario lo estima necesario, pero comúnmente es cuando lo exige la ley. En las leyes fiscales hay un artículo, creo que es el 57 de la ley del impuesto al valor agregado, donde dice que hay que hacer una declaración jurada. Entonces sí, tiene razón Jonathan, si la ley, en el matrimonio también es el artículo 93 del Código Civil, o 92, en los requisitos del acta notarial de matrimonio, bajo juramento. Entonces ahí hay que juramentarlos. Podemos también utilizar una fórmula que está en el Código Procesal Civil y Mercantil, en cuanto a la práctica de la declaración de parte. Aquí tenemos la prueba, declaración de las partes. En el artículo 134 hay una fórmula que podemos utilizar. Vamos a ver cuáles las leyes fiscales tenemos que estudiar. A estas alturas ya debes saber qué leyes fiscales tienen que estudiar. La ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, la ley del impuesto al valor agregado, ambas con su reglamento. Yo les mandé la lista de los Es la hoja 2, Lick. ¿Ah? Es la hoja 2, dígale, Lick. Sí, en la hoja número 2, ahí está la nómina, sí, tiene razón, gracias. Ahí está la nómina y la ley del timbre forense y timbre notarial. Ahí está lo que tienen que estudiar. A estas alturas, ya deberíamos dejarlas estudiar. Les decía, en el artículo 134 del Código Procesal Civil y Mercantil hay una fórmula que podríamos utilizar. No, las que están ahí en la hoja 2, ahí están las leyes. Hay una fórmula que podemos utilizar. El obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. Y están los signos de interrogación, ahí está bien redactado. Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado. Aunque esto más que todo no es solo para la declaración de parte, sino el notario puede tomar la fórmula, más o menos. Y dice bajo juramento, y si contesta así, bajo juramento prometo decir la verdad. Pero aquí nos falta la advertencia. Tenemos que advertirle de las penas aplicables a los autores del delito de perjurio. A ver, ¿qué dice Cristina? ¿La escucho? Licenciado, ¿qué artículo dijo del Código Procesal Civil? 134 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias. Muy bien. Bien, ahora vamos con el cierre. El cierre lo vamos a encontrar regulado en el artículo 29 de los numerales 8 a los numerales 12. No vamos a aplicarlos todos porque hay algunos que no van a encuadrar con el caso. El cierre inicia de la siguiente manera. Ya que terminamos la última cláusula, punto y seguido. El infrascrito notario esto con mayúsculas, da fe, 2 puntos. Puede ser mayúscula o minúscula, como ustedes quieran. Que lo escrito me fue expuesto. Punto y coma. B. De haber tenido a la vista, 2 puntos. Hace un paréntesis. ¿Qué documentos tenemos o tuvimos que tener a la vista para redactar este instrumento? Bueno, el documento personal de identificación. Ese es un documento que tenemos que tener a la vista cuando la persona se identifica.
¿Qué otro documento tenemos que tener a la vista para autorizar este instrumento público? La certificación de la partida de nacimiento, donde consta cómo quedó inscrito, porque esos datos de ahí los vamos a extraer. Entonces, eso vamos a consignar ahora. Entonces, voy a repetir. El cierre empieza después de la última cláusula, punto y seguido, porque no podemos dejar espacio. El infrascrito notario, o la infrascrita notaria, según sea el caso con ustedes, da, con mayúsculas, da fe, 2 puntos. A puede ser mayúscula o minúscula, o si quieren números romanos primero. Que lo escrito me fue expuesto. Punto y coma. B, de haber tenido a la vista los siguientes documentos. 2 puntos. De identificación de la compareciente, coma, relacionado en la presente escritura pública. Como ya lo identificamos allá arriba, que dijimos que dónde fue extendido, entonces ya solo estamos dando fe que lo tuvimos a la vista. De identificación, ¿sí, Samuel? Pues decía, de la identificación de la presente, ¿y qué más dijo? De haber tenido a la vista los siguientes documentos, 2 puntos. El de identificación de la compareciente, coma, relacionado en la presente escritura pública. Y la certificación de partida de nacimiento arriba identificada. Como ya dijimos, qué número, qué folio, eso es solo arriba identificada. Punto y coma. C, que la compareciente acepta en forma expresa el contenido de la presente escritura pública. Punto y coma. De haberle advertido de la obligación de presentar el testimonio de esta escritura pública al registro civil del Registro Nacional de las Personas. Punto y coma. Y de haberle leído coma, a la compareciente
el contenido íntegro del presente instrumento público. Quien enterada de su contenido, repito, quien enterada de su contenido, coma, objeto y validez lo ratifica, coma, acepta, la vamos a complicar ahí un poquito, tal vez no está en el caso, pero para que tengamos la idea cómo se hace. Repito, lo ratifica, coma, acepta y quien por no poder firmar, repito, y quien por no poder firmar deja la impresión dactilar del dedo índice izquierdo, coma, firmando a su ruego Julia Mariza Cárcamo Ochoa, persona civilmente capaz, coma, repito, persona civilmente capaz, coma, idónea y de mi conocimiento. Punto y final. Entonces ahora ustedes hacen, ahí está la impresión digital y está la firma ficticia, porque como son con fines académicos, tenemos la impresión digital y la firma del testigo rogado. Después del punto final, acordémonos del artículo 3, dejando el espacio suficiente únicamente para las firmas. Entonces aquí viene, como en el artículo 29 regula que debe ser el dedo pulgar derecho u otro que va a especificar el notario. Aquí no pudo utilizar el dedo pulgar derecho, pero utilizó otro, el índice izquierdo, ya lo especificamos. Y firmó a su ruego un testigo. Entonces dejamos la impresión digital del índice izquierdo. Así la podemos dibujar para que nos quede más o menos la idea. Y la firma ficticia, ¿verdad? Que lo estamos haciendo con fines académicos. Abajo, vamos a hacerlo aquí. Abajo vamos a consignar las palabras ante mí, dos puntos, y
la firma, en este caso sería de ustedes como notarios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, este es el otorgamiento, este es el otorgamiento, esta es la autorización. Acordémonos que el otorgamiento es el momento en que la persona da su consentimiento, pero como no puede o no sabe firmar, nos asistimos de un testigo rogado que tenemos que calificarlo, que es civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento, aplicando el artículo 52 del Código de Notariado. Bien. Y la autorización, que ustedes ya saben, las palabras ante mí. Lo que sí les encargo es, vean que eso tiene que ir así. La firma del notario precedida de las palabras ante mí. Puede ir de otra manera, también puede ir. Veamos la otra. La firma del notario precedida de las palabras ante mí. Es decir, las palabras ante mí, después la firma, o puede ir abajo. Pero nunca antes, ¿sí? Por favor, nunca antes, por favor. Bien. A ver qué dice Yemina. Licenciado, primero dijo firma y que es el otorgamiento, y dijo abajo, o sea que aunque quede espacio, lo vamos a colocar en la siguiente línea. Sí, para no crear confusión. Acordémonos que aquí tenemos el derecho como notarios a dejar el espacio suficiente solo para las firmas. Y ahí está. Ahí está el otorgamiento, la asistencia del testigo rogado, las palabras ante mí y abajo pues, la firma del notario o a continuación de las palabras. Cualquiera de estas dos formas, pero aquí sí no. Aquí no puede ir. La firma del notario tiene que ir antes de las palabras. ¿Saben por qué? Créanme, en el registro de la propiedad, en los registros públicos, todavía se reciben instrumentos públicos que va la firma del notario, como que se les olvida y después consignan las palabras ante mí, pero entonces eso no está bien. ¿Qué manda, Sandra? Gracias, buenas noches. O sea que pudiéramos colocarlo, por ejemplo, en la misma línea, las palabras ante mí y a la parcito de eso va la firma. Ok. Correcto. Así como está en este caso, las palabras ante mí, a continuación la firma. Y si se dan cuenta, no consignamos el sello porque el artículo 29 no exige sello. El artículo 29, numeral 12, la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Ahora, cuando estemos en actas notariales, el artículo 61, sí, la firma y sello del notario. Entonces ahí sí ya tenemos que aplicar el sello notario. Pero aquí no es. Sí, Samuel, usted tenía la mano levantada hace rato, disculpe, ¿qué manda? Licenciado, tengo dos preguntas. A la hora de hacer la firma y si uno se pasa, digamos, con el lapicero a donde está escrito, ¿no hay problema? Si uno se pasa para lo escrito. Sí, pero digamos donde dice persona civilmente capaz, digamos, con mi firma. Tenemos que tratar de que no, tenemos que tratar que por eso dejamos el espacio necesario, el espacio suficiente o necesario para las firmas. Tenemos que tratar que la tinta de la firma no altere la redacción del instrumento público, ni de los otorgantes, ni del notario. La firma no tiene que alterar el instrumento público, porque puede pasar en una letra que sea una C y si pasa por ahí se va a convertir en una B o en una D, y entonces para evitarnos esas posibles complicaciones, mejor no lo consignamos de esa manera, por favor. Es que yo vi una escritura y se pasó la línea hacia el escrito, digamos. Por eso el notario tiene que decir a las personas dónde tienen que firmar. Las personas le preguntan, ¿y dónde firmo, licenciado? Entonces el notario con un lápiz le marca, mire, aquí en una F o en un X, aquí su firma. Y deja el espacio para que no se suba. Muchas veces, bueno, lo que me permito hacer es preguntarle, mire, su firma es grande, es pequeña. Porque hasta esas cosas hay que ver. Entonces la persona dice, mire, mi firma es pequeña. Mi firma es grande. Hay quienes firman, tienen una firma. Entonces se le baja un poquito más y se firma. Si quedan espacios en blanco, se cierran como un guión. Ese no es ningún inconveniente. Y la otra pregunta es, yo estoy regiendo clínica notariada los domingos y el licenciado ahí nos comentó de que no era bueno escribir números romanos porque eran los romanos también y que si no se podía poner también como que fueran números mayas. Pero no sé qué tan cierto dijo él. Los números romanos se utilizan en la redacción. Inclusive cuando usted elabore su tesis se va a dar cuenta que
para las divisiones de sus temas de tesis, de sus capítulos, puede consignar números romanos. No sé, de veras, con el respeto que merecen los otros docentes, pero pues consignemos, consignemos minúsculas o mayúsculas. Sí, Karina, le escucho. Licenciado, buenas noches. Fíjese que a mí me quedó una duda el día que recibimos notariado, creo que fue viernes. Usted comentó que nosotros podríamos empezar a repasar con la escritura de identificación de persona con otro tipo de problemas, por decirlo así. Por ejemplo, usted dijo que que la señora había perdido su DPI. Entonces a mí me quedó duda que con qué se identificaba la persona entonces, con la constancia del trámite de DPI, o se pone un testigo, o solamente se pone persona de mi anterior conocimiento. No, usted como que no ha estado en las clases. Ya le dije que eso no lo licenciado, que sí falté a una clase, pero creo que ahí fue donde me perdí. Eso de persona de mi anterior conocimiento no lo vamos a considerar. Eso, aquí habría que ver el artículo 29, numerales 3 y numerales 3 y 4, artículo 29. Ya le va la palabra a Jonathan. Solo le voy a explicar a Karina. Les decía que aquí tenemos que ponerle mucha atención a los numerales 3 y 4 del artículo 29. Formas de identificar a los comparecientes. Uno, con el documento personal de identificación. Creo que en este caso así lo hicimos. Uno. Dos, se puede identificar, si es extranjero, se tendría que identificar con el pasaporte, como está escribiendo ahí José Guillermo. Si es extranjero, con el pasaporte. Entonces tenemos documento personal de identificación con el pasaporte. Si conocemos en un caso por ahí, yo me acuerdo que les redacté y dice que usted conoce a la persona porque estudió con ustedes y que fue su vecino. Usted sabe que es él. Entonces ahí usted va a dar fe de conocimiento, ¿sí? A quien doy fe de conocer. Ante mí comparece Juan Pérez, 40 años, casado, soltero, guatemalteco, ejecutivo, a quien doy fe de conocer. Esa es otra forma, pero si de verdad lo conocemos. Si no lo conocemos, si no tiene documento de identificación, a través, ya por ahí alguien escribió, a través de 2 testigos de conocimiento. Los 2 testigos, quien es identificado, entonces, ante mí comparece Juan Pérez, de 40 años, soltero, guatemalteco, empresario de este domicilio, quien es identificado por los señores A y B. Personas civilmente capaces, idóneas y de mi conocimiento. Yo les digo A y B para evitar nombres, ¿no? Pero sí tenemos que consignar los nombres, por supuesto, ¿no? Ahí se los inventan ustedes. Salvo que en el caso se incluya y el notario asistido por los señores A y B con nombres identificará al compareciente. Ahí sí hay que ponerle mucha atención al caso. Cada variante tiene un caso diferente. Entonces hay que ponerle mucha atención al caso. No vamos a pedir que redacten la escritura completa, no, porque no nos da tiempo. En una variante vendrá la introducción, en otra variante vendrá el cuerpo, en otra variante vendrá el cierre. Así va a ser la variante. Redacte la introducción. Si redactan más, es porque no saben las partes de la escritura. Si redactan menos, es porque no saben las partes de la escritura. Entonces, hay que poner mucha atención qué es lo que se les va a pedir que redacten. Bien, ahora, si no hay más preguntas en cuanto a la redacción, vean, lo más difícil es el cuerpo. Es lo más difícil. ¿Por qué es lo más difícil? Porque tenemos que conocer el derecho civil. A ver qué dice Jonathan, y después de Jonathan le voy a dar la palabra a Mari Morales. En el orden, por favor. Sí, licenciado, disculpe otra vez, pero me surgió una duda. Para esto es esta clase, para esto es esta reunión, no es clase, sino reunión, para que platiquemos, porque el día del examen, acuérdense que tenemos,
ahí el cronómetro, y eso nos pone nerviosos. Sí, a ver, ¿qué dice? En el cierre de la escritura, en este caso que se utilizó un testigo de rogado y que se consignó y de mi conocimiento, ¿está bien así o habría que consignarle a quien doy fe de conocer, al testigo rogado? Leamos bien el 52. Es que tenemos que aplicarle el artículo. El artículo 52 del código, ya sé por dónde va su observación, muy buena observación, lo felicito. Pero veamos el 52. Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Mientras que el artículo 29, numeral 4, fe de conocimiento. Allá exige el numeral que demos fe, que lo conocemos. Y en el 52 no requiere que únicamente hagamos constar que lo conocemos. Es que tenemos que ir a la redacción del artículo. ¿Sí? ¿Queda claro ahí, Jonathan? Sí, gracias, licenciado. Por eso yo les pido que se fundamenten y que estudien, que lean los artículos. ¿Sí? A ver qué dice Mari. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estamos para salir de dudas y para aprender. Gracias. Bien, fíjese que yo tengo acá el libro de notarial, en instrumento público y documento notarial, doctor Neri Roberto Muñoz, que usted nos había indicado que podía ser una guía. ¿Sí? Aquí está viendo lo que es una escritura pública y está viendo el cuerpo donde inicia, primera, está también la otra parte, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Pero lo único que no está acá escrito son los puntitos o como había mencionado el compañero, los números romanos. Necesariamente cuando sea un examen o cuando nos pida un ejercicio realizar, o se nos diga, hagamos unas escrituras, necesariamente tenemos que poner ese puntito 1, puntito 2, los números romanos, o únicamente No podemos basarnos en necesariamente, las guías. lo que tenemos que hacer es redactar, dice, el transcrito notario da fe de haber tenido a la vista. ¿Qué tenemos a la vista? Entonces, para que tener un orden, si usted quiere, le consigna las literales, porque estas no son estipulaciones. Podemos basarnos aquí el que dice primera, manifiesta el señor Juan Antonio Pineda Rodas, que es propietario de la finca urbana inscrita en el registro general, en fin, explica un montón acá. Pero no hay un puntito 1, punto 2, así como los números romanos. Luego viene la segunda, 2 puntos, el señor Juan Antonio Pineda Rodas declara bajo juramento prestado con forma solemne y explica un montón. Tercera, declara. Pero sí no está lo que es el punto 1, punto 2, como creo que. Disculpe, para salir de la... No todas las escrituras tienen estipulaciones. Ajá. Por ejemplo, las escrituras que tienen estipulaciones en las cláusulas son contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, porque en una cláusula se va a establecer dónde está ubicado el inmueble. Ajá. Cuando realicemos un ejercicio, tiene que ser suficiente, podemos hacer la primera, segunda, no necesariamente el punto. Es que esas son las cláusulas. Sí. Esas son las Tiene cláusulas. Ahí sí tiene que ir primera, segunda, tercera, porque son los párrafos que integran el cuerpo del instrumento público. Ahora, lo de la literal, entonces no podemos guiarnos específicamente en los ejercicios que están acá en el libro. No, yo les dije que les sirve como una guía. Ajá. Y les pedí que mientras estemos en el curso tenemos que seguir los lineamientos que me permito yo formularles en las sesiones. Si usted quiere... Sí, para tener la precaución y poner los puntos así, pues, y guiar. En el cierre, donde decimos de haber tenido a la vista 2 puntos, A, B, C. Si quiere, le consigno. Ah, sí, eso sí. Al final dice, yo el notario doy fe, 2 puntos, luego está A, inciso, luego B, inciso, C, D, en fin. Así. Pero no toda esta escritura que usted está leyendo ahí es una escritura de compraventa de un bien inmueble acotado. Entonces eso no tiene estipulaciones. Eso no tiene únicamente para decir yo, únicamente cuando usted nos dijo punto 1, en el cuerpo, sí. Fue no en el cierre. Disculpe. Sí, en el cuerpo, pero no todas las escrituras tienen estipulaciones. Tienen esos ya. Por ejemplo, ¿cuáles tienen estipulaciones? Las escrituras de constitución de sociedad, las escrituras de arrendamiento,
Las escrituras de mutuos o de préstamos bancarios, a estas sí tienen estipulaciones en las cláusulas, porque las estipulaciones son las condiciones especiales, el plazo, la renta, los intereses, el lugar de pago, la forma de pago, son cuestiones accesorias, no, complementarias, pero que las partes convienen. No hay un artículo que establezca interés. El artículo 1947 del Código Civil solo establece el interés legal, pero las partes pueden convenir un interés, por supuesto, que no va a caer en el delito de usura, porque también eso tiene que tener cuidado. Ahí viene la relación del derecho notarial con el derecho penal. Si la persona dice, mire, yo quiero un interés del 40%, no, disculpe, pero eso no lo puede consignar porque usted va a caer en el delito de usura, actividad preventiva de notario. Para eso son las estipulaciones. El cierre es lo mismo que la conclusión. Sí, el cierre o conclusión es lo mismo. Gracias. Guillermo, creo que es... Gustavo, sí, Gustavo, le escucho. Licenciado, solo con una aclaración en lo que mencioné hace ratito en relación a que si se perdía el DPI de la compareciente. Bueno, al momento de que los testigos que van a servir para identificar a la misma, estas se tendrán que identificar con su documento personal de identificación y todos los datos del estado civil en el encabezado, en el encabezamiento o en otra parte del instrumento. No, eso va en sigamos el orden del artículo 29. Numeral 1, número de orden, lugar y fecha. Ya le doy la palabra a Alex. 2, nombres de los otorgantes, de los comparecientes. Y ahí está el nombre, la edad, el domicilio. Ese es el orden. Ese es el orden que lleva nuestro instrumento. Por eso la introducción, que tiene dos partes, el encabezamiento y la comparecencia, les cité yo que están del numeral 1 al numeral 6 del artículo 29. El cuerpo está en el numeral 7 del artículo 29. El cierre está del numeral 8 al numeral 12 del artículo 29. Ese es el orden que debe de llevar. Sí, es cierto, licenciado. Disculpe que le interrumpa, ¿puede volver a repetir lo que dijo de dónde estaba cada parte de la escritura? En la introducción tiene dos partes, el encabezamiento y la comparecencia. Esto está regulado de los numerales 1 al numeral 6, la introducción. El cuerpo está regulado en el artículo 29, numeral 7. Y el cierre, que lo hicimos ya hoy, está regulado del numeral 8 al numeral 12 del artículo 29. Saraí, ¿le escucho? Gracias, licenciada. Buenas noches. Pues fíjese que más que todo con una consulta, esta semana tuve la oportunidad de presenciar una compraventa y la notaria me dijo que eran los dos comparecientes, los conocía a ambos. Y la confianza y todo se notaba que se conocían, pero aún así los identificó con documento de identificación personal. Claro. No quiso utilizar la facultad que la ley le permite de dar fe, porque si leemos bien el artículo 29, menciona aquí la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento, y en el numeral 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario. En este caso la notaria sí los conocía, pero no quiso utilizar esa facultad. Por medio de la cédula, entiéndase ahora, documento personal de identificación, o el pasaporte, eso es únicamente para los extranjeros, o por dos testigos conocidos por el notario, pero veamos cómo termina este numeral, o por ambos medios. La notaria en este caso pudo haber dado fe que los conoce, y aún así pudo haberlos identificado a través de su documento personal de identificación, o por ambos medios. Porque puede ser, mire, qué buena pregunta, porque puede ser que en un caso venga así, y que esté redactado, que el notario los conoce, pero que los va a identificar con el documento respectivo.
Entonces ahí está utilizando dos medios, la fe de conocimiento y el documento personal de identificación, o la identificación por dos testigos y el documento personal de identificación, por ambos medios, ¿sí? Gracias, ¿Y licenciado. Gustavo? Y la segunda, disculpe, licenciado, Sí. es que también consignó lo que era el correo electrónico y el número de teléfono. ¿Esto sí no es necesario? No, eso sí no es necesario. Ah, ok. Eso sí no es necesario. Licenciado. Eso no, solo permítame, solo le voy a hacer la observación a Betsy. En el artículo 57 de la ley del impuesto al valor agregado, lo que hay una parte ahí que exige en determinados casos, no en todos, es el número de identificación tributaria, el NIT, el llamado NIT, número de identificación, porque no podemos consignar abreviaturas, como yo espero que ya están leyendo las leyes. El número de identificación tributaria sí lo exige el artículo 57 en determinados casos, no en todos. Entonces hay que ponerle mucha atención. Pero correo electrónico y número de teléfono, pues solo cuando se litiga en el Ministerio Público o en los tribunales penales, ahí sí le piden correo electrónico, le piden casillero, le piden número de teléfono donde notificarle, porque el Código Procesal Penal permite que se le notifique o se le cite a las partes procesales a través de esos medios electrónicos, pero el código notariado no. Sí, licenciado, disculpe, tocando ese tema, ¿cómo se redactaría la identificación de la compareciente por medio de dos testigos, así, solo para ver? Lo hicimos, lo acabamos de hacer. ¿De testigos? Sí, por medio de los dos testigos. Sí, quien es identificado, y les dije quién es identificado por los señores A y B, y les dije, no les digo nombres, ustedes los tienen que consignar. Pero personas si capaces, idóneas y del conocimiento. Si no es del conocimiento del notario, ¿cómo sería el orden de...? Pero es que el artículo 29 sí exige que sea, es el único caso que el artículo 29 sí exige que sea el conocimiento del notario. Ahora, los testigos rogados y los testigos instrumentales, si el notario no los conoce, aplicamos el 52 a través de los medios legales, ¿eh? A través puede ser identificado por los medios. Por eso que hay que ponerle mucha atención a los artículos. No es nada más de leerlos por leerlos, no, hay que ponerles mucha atención a los artículos, ¿sí? Porque en el artículo 29, numeral 4, por dos testigos conocidos del notario, ahí sí tienen que ser conocidos del notario. Ahora los otros testigos no, los instrumentales y los rogados, el notario los puede identificar por los medios. Documento personal de identificación, por dos testigos, por fe y conocimiento. Sí, Guillermo, le escucho. Le escucho, Guillermo. O William, perdón. Es William. Sí, licenciado, solamente con relación al examen. Cuando citemos la ley, ¿vamos a citar también los numerales o solo el artículo 29? Ah, no, los numerales también. Acuérdense que así les consignan las instrucciones. Yo les mando las instrucciones unas horas antes. Tiene que consignar el artículo y el numeral que corresponde. Y por eso, si usted se da cuenta, en la lista que les envié, en la lista de las leyes tributarias, hasta va el párrafo. ¿En qué párrafo está? Gracias, licenciado. Bien, sí, Gustavo. ¿Qué manda Guillermo? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. Solo una pregunta. Ya que hemos concluido, antes de que firmemos nosotros, o se dé la firma ruego por la impresión dactilar, si nos confundimos tenemos que salvarlo antes. Entonces, en el momento en el que colocamos persona civilmente capaz, idónea y de mi conocimiento, punto. Y siguientemente tendríamos que colocar testado, 2 puntos. Y las palabras que nos equivocamos, coma, omítase. Correcto. Punto. Entre reglonado. Entre reglonado, 2 puntos, las palabras que queremos que se lean, coma, léase. Punto. Léase. Y finalmente ya podemos colocar las firmas. Sí, así es, correctamente.
Después de que hicimos civilmente capaces, idóneas y de mi conocimiento, ahí está el punto y final. Luego vienen los salvados, así se llama, los salvados. Tenemos que consignar los salvados, que son adicionados, testados, entrerenglonados, adicionados, fuera de margen. Por eso insistimos, si ustedes recuerdan mucho, insistimos mucho en los exámenes, casi en todos, en los parciales, en el final venía esa pregunta, porque ahí es donde tenemos, aquí es donde vamos a aplicar aquellos temas que vimos en el notariado. Bien, Emilio está pidiendo la palabra. Sí, licenciado, buenas noches, gracias por dedicarnos su tiempo. Yo tengo una duda. Los dos testigos de conocimiento deben de ser de conocimiento del notario. ¿Estos testigos necesariamente tienen que conocer a la compareciente? No necesariamente. No necesariamente, porque más abajo consignamos. La compareciente manifiesta ser de los datos de identificación personal consignados. Lo que sucede es que tienen que ser conocidos del notario. Eso sí. Bien. Gracias, licenciado. Muy bien. Bien. A ver qué dice Amelia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Donde la persona puso su impresión dactilar, a la par firma la persona a su ruego. El testigo rogado, digámosle testigo rogado. El testigo rogado. A la par de la impresión tendría yo que escribir firma a su ruego y el nombre de la persona para que firme arriba, ¿o ya no? No. Usted ya lo dijo. Quien por no poder firmar deja la impresión digital del dedo índice izquierdo, firmando a su ruego, Juan Enrique Pérez González, persona civilmente capaz, idónea y de mi conocimiento. Punto y final. Viene la impresión digital, así como lo habíamos hecho por acá en el ejemplo. Viene la impresión digital. Puede ser a un costado o puede ser abajo la firma del testigo rogado. Abajo las palabras ante mí. A continuación la firma del notario, o abajo de las palabras ante mí la firma del notario. ¿Sí? Pero no hay necesidad. He visto algunos casos que hay algunos notarios que le dicen firme y deje la impresión dactilar. Tampoco es necesario. Es la fe pública del notario. Él firmó. Y por eso dice ante mí. Por eso dice así. Porque yo estuve presente, él firmó ante mí. Esa es la antefirma. ¿Sí? Gracias, licenciado. Sí, Samuel. Yo tengo una escritura también de un bien inmueble donde yo firmé, digamos, y puse mi huella. Pero no lo hice ante el notario. ¿Qué fue lo que dejó ahí, Samuel? Lo voy a regresar al notariado 1. La huella, ¿cómo se llama? Como dice la canción, pero que no dije huella. De hecho, en notarial no hay huella. Es impresión. Pero licenciado, la impresión el notario no estaba presente, sino que solo me llevaron la escritura para firmar nada más. Qué riesgo, ¿verdad? Imagínese que no hubiera firmado usted, que firma otra persona. Muchas veces las personas le dicen, mire, yo he tenido clientes y me dicen, mire, fíjese que está enfermo, no puede venir. Bueno, yo voy. Pues, mire, le puedo llevar el documento. Yo se lo voy a llevarle, yo puedo ir, yo voy. Ese es un riesgo. Se pone en riesgo la función notarial. Más para el notario, ¿no? Y de repente no... En ese caso, pues si usted era el comprador, pues qué bueno, pues a su favor. Pero imagínense que haya sido del vendedor. Entonces, es muy delicado, eso no se puede hacer. No se debe hacer. Gracias, licenciado. Muy bien. A ver, Adrián Emilio. Sí. Sí, licenciado, disculpe. ¿Podría repetir cómo se hacen los salvados, el orden? Pues el orden no hay un orden específico, porque de repente usted no hace adicionados, no va a consignar adicionados. Si no hace testados, tampoco, solo hizo entrerenglonados. Entonces ese es el orden que lleva. Si en la escritura, en el renglón 1 hizo un adicionado, lógicamente ese va a ir de primero, porque tiene que ir
conforme van apareciendo en la escritura. Ese es el orden. Conforme van apareciendo en la escritura. Si hay un adicionado, ese va a aparecer primero. Adicionado, 2 puntos, D, léase. Luego, si hay un testado, ya viene un testado, entonces busca usted todos los demás testados, ese sería el orden. Si hay un entrereglonado, busca usted todos los demás entrereglonados, y ese va a ser el orden con que usted va a hacer sus, se llaman salvados. Gracias, Lick, muy amable. Emilio, ¿qué manda? Y después René. Sí, Emilio, escucho. Ya, licenciado, ya hice mi pregunta, muchas gracias. Muy bien, entonces René. Hoy sí, Buenas noches, licenciado, disculpe. Hoy no tienen sueño, de día se me duermen. A ver, ¿qué dice Luis René? Te escucho. Disculpe una pregunta. ¿El testigo rogado puede ser 1, 2 o más? La ley establece, los testigos rogados es 1. En el artículo 29, numeral 12, firmando a su ruego un testigo. En el artículo 29, numeral 4, 2 testigos de conocimiento. En el artículo 51, que nos manda al artículo 42 y 44, 2 testigos instrumentales. La ley determina cuántos testigos son, ¿sí? ¿Esa era su pregunta, Luis René? Sí, licenciado, gracias. Mari. Levantó la mano, Mari Morales. Cleide. Perdón, no me había dado cuenta. Perdón. Bueno. No me había dado cuenta. Sí, le escucho. Me levanta la mano. Disculpe. ¿No? Me dio una risita y tal vez por eso escribí. Bueno, entonces ahora para pasar, ahora tenemos que redactar el testimonio de esta escritura. ¿Qué le vamos a entregar? Hay una pregunta, dice, ¿qué le va a entregar usted a su cliente? ¿O qué le va a entregar a la persona? ¿Qué es lo que le va a entregar? Esto está en el protocolo. El protocolo lo tiene usted en depósito. ¿Qué le va a entregar a la persona? Pues le puede entregar una copia simple, artículo 73 del Código de Notariado. Le puede entregar una copia legalizada del mismo artículo, pero debe, ahí sí, debe entregarle el testimonio. ¿Por qué debe? Allá puede, aquí debe. ¿Por qué? Porque el testimonio, vimos los efectos, tiene efectos registrales. Y es más, ahí al cierre consignamos de haberle advertido de la obligación de presentar el testimonio de este instrumento al registro civil. Porque si no lo presentan en el registro civil, de nada va a servir. Entonces, ahora tenemos que, lo que se le va a entregar a la persona es el testimonio, ¿sí? Ahí tienen que tener mucho cuidado, porque la pregunta puede decir, ¿qué instrumento puede? ¿qué documento puede o qué documento debe? Si la pregunta consigna, ¿qué documento puede entregarle a la persona interesada? Pues puede entregarle una copia simple, puede entregarle una copia legalizada. Ahora, si la pregunta dice, ¿qué instrumento debe entregarle? Es el testimonio, porque este tiene efectos registrados. ¿Sí, Adrián? Adrián, ¿te escucho? Sí, ya que lo menciona. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una copia simple y una copia legalizada? No estuve en la última clase. Licenciado, disculpe. Bien. La copia simple, pues los efectos, son los efectos. La copia simple, sí, está levantando la mano, si le estoy respondiendo. ¿O quiere ampliar la pregunta? La copia simple, ¿qué efectos tiene? Hace efectivo el principio de publicidad,
remotamente puede, digo remoto porque el notario tiene que ser muy cuidadoso, el remotamente puede servir para la reposición del protocolo, artículo 92 del Código de Notariado. Hace efectivo el principio de publicidad, artículo 22 del Código de Notariado y 30 y 31 de la Constitución Política de la República. Pues esos son los efectos de la copia simple. ¿Cuáles son los efectos de la copia legalizada? Con base al artículo 1039, último párrafo del Código de Comercio, tiene efectos ejecutivos en materia mercantil. Y con base al artículo 27 del decreto 54-77 del Congreso de la República, tiene efectos de registro, se presenta ante el registro. Entonces, esa es la diferencia. Uno tiene efectos ejecutivos y efectos registrales, la copia legalizada. Mientras que la copia simple, pues únicamente hace efectivo el principio de publicidad y remotamente podría servir para la reposición del protocolo. No sé si ahí queda, eso fue lo que explicamos en una de las clases anteriores. Pero tal vez no había quedado. Buenas noches. Bien. Ahora redactamos el testimonio. ¿Cuáles son las partes del testimonio? Pues las partes del testimonio es la que reproduce la escritura. Aquí se supone que la redactamos en protocolo, ¿verdad? Esta que terminamos hoy. Entonces, ¿qué hacemos? La reproducimos por fotocopia. Y ya tenemos la primera parte que reproduce el instrumento. Y ahora nos falta la razón. Hoy vamos a redactar la razón. Entonces vamos a consignar es testimonio de la escritura pública número 1 Licenciado, esto en hoja simple. ¿Correcto? Esto es en hoja simple, correcto, muy bien. Con base al artículo 67, última redacción del último párrafo, ¿sí? Ahí, acuérdense que ahí en el 67, en esa última parte del artículo, el final del artículo, ahí se menciona papel sellado, pero como eso ya explicamos y también insistimos en las variantes de los exámenes del semestre pasado, insistimos que eso ya no se utiliza. Entonces ahora utilizamos, ¿qué artículos aplicamos? 45, 46, 33, numeral 10, todos de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. En conclusión, usamos papel simple. Sandra. Lick, perdona que me moleste, podría repetir los artículos, es que hay una interrupción como de un perro o algo así, no pude escuchar. Ah, sí, por ahí la está cuidando el perrito. El artículo 67, en la parte final, ahí menciona que el testimonio, la razón del testimonio en papel sellado, pero ya no utilizamos papel sellado. Ahora utilizamos papel simple, como lo dijo, creo que Gustavo, creo que fue el que lo dijo, con base en los artículos 45, 46, 33, numeral 10, todos de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, ¿sí? Y lo digo así, 45, 46, de 9 al 33, porque ese es el orden. Al leer los artículos, ese es el orden. Bien. No sé. Gracias, Lick. Muy bien, muy bien. Bien, entonces ahora redactemos la razón. La voy a tratar de redactar despacio. Veamos, acordémonos que aquí es donde vamos a aplicar nuestras leyes fiscales, ¿no? Si es compraventa, por ahí hay un caso que dice que es el cuarto propietario. Quiero explicar esto, porque el año pasado se interpretaba que había copropiedad y que eran 4 los propietarios. No, aquí es el cuarto propietario del bien. Quiere decir que el inmueble ha tenido 4 dueños. ¿Por qué es ese dato? Porque la segunda o ulterior venta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, pagan impuesto del timbre fiscal, 3%, ¿sí? Y es impuesto del timbre fiscal, ¿sí? Esa ley tiene 2 impuestos. El impuesto del timbre fiscal, que tienen que pagar los contribuyentes, los contratantes, y el impuesto notarial, artículo 6,
de la ley del timbre fiscal que tiene que pagar el notario. Porque yo he visto escrituras que redactan, paga el impuesto de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. No, así se llama la ley. Pero el impuesto que va a pagar es el timbre fiscal, porque ellos tienen que pagar el timbre fiscal, ¿no? Entonces, en esta razón, el segundo, tercero o cuarto, me imagino que eso ustedes ya lo leyeron en las leyes, porque esos artículos van, paga timbre fiscal, 3% sobre el valor del contrato, ¿no? Ahí tienen que tener una subcalculadora lista ustedes para sacar cuánto es el 3%, cuánto va a pagar, ¿no? Bien. Si va a pagar impuesto al valor agregado, pues aquí la tarifa es el 12%. Si es primera compraventa, porque muchos piensan, cuando desmembramos, ahí hay un contrato, les mandé un contrato de una fracción, cuando se desmembra esa fracción, queda inscrita en el registro, la primera inscripción de dominio. Cuando ese inmueble que quedó inscrita en el registro de la propiedad en la primera inscripción de dominio, por haberse desmembrado de otra finca, cuando se vende es la primera venta. Es la primera inscripción de dominio, pero la segunda inscripción de dominio es la primera venta. Esa venta va a cubrir impuesto al valor agregado, 12%. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? A ver, sí, Sandra. Es decir, que la primera compraventa va a pagar siempre más porque va a pagar el 12% de IVA. Okay. Y de la segunda y sucesivamente va a pagar el 3% del timbre fiscal. Así es. Ese es el impuesto. Y aquí es donde tenemos que hacerlo. Ahora, veamos. La escritura número uno es una identificación de persona. ¿Tiene precio? ¿Tiene valor eso? Ese es un asunto de valor indeterminado. Ahí no podemos establecer cuánto vale, qué precio puede tener. Para la persona puede significar mucho si es su nombre y los nombres que ha utilizado. Eso se llama asunto de valor indeterminado. ¿Cuáles son los asuntos de valor indeterminado? El testamento, por ejemplo, es un asunto de valor indeterminado. Ahí no vamos a pagar impuesto. El impuesto se paga al terminar el proceso sucesorio. El testamento la persona solo está disponiendo de sus bienes para cuando ya no exista físicamente. Entonces no paga impuesto. La identificación de persona no paga impuesto porque es de valor indeterminado. La carta de pago no paga impuesto porque es de valor indeterminado. Declaración jurada contenida en el artículo 1131 del Código Civil, es una declaración jurada, no paga impuesto porque es de valor indeterminado. No tiene valor, no tiene precio. Ahora, en una compraventa, en un arrendamiento, sí. ¿Qué impuesto paga el arrendamiento? Vamos a ver. O sea, si ya leyeron la ley. ¿Qué impuesto paga el arrendamiento? Con uno que me lo diga. ¿Dónde están los contadores? ¿El 3%, licenciado? Arrendamiento, no. Por ahí le contesté su pregunta de una autorización municipal, Amelia. ¿Qué impuesto paga? Hay un artículo, ¿qué es? 2, numeral 4 de la ley del impuesto al valor agregado. El arrendamiento paga impuesto al valor agregado. No me están leyendo la ley. Yo les explico, por favor. ¿Sí? No me lo dejen para última hora. No me lo dejen para... Es que, miren, yo hago todo lo que puedo hacer. Pero ¿saben qué? Después, ¿qué hice? Y yo un día entró una estudiante. Ese profesor es muy masacre ese. Así lo dijo. En una vez que entró por un estudiante. Porque me dice, mire, ¿puedo entrar a su clase? Sí, le dije, y la dejé entrar. Ese profesor es muy masacre. Solo eso entró a decir. Pero es que no es culpa mía. Si no han leído las leyes, les mandé los artículos. Bueno. Aquí tienen que redactar, lo voy a redactar despacio. ¿Sí? Ya tenemos la escritura de identificación de persona, ahora redactemos el testimonio. Este testimonio, a ver qué dice Yemina. Licenciado, perdone, antes de que pase a eso, yo quiero preguntarle sobre el fundamento sobre
si no estoy mal, el impuesto que pagan al valor agregado si es primera venta y si es segunda venta, ¿cuál es el fundamento para esto, licenciado? Cecia, disculpe, pero están los artículos que yo les mandé. Está en los artículos que yo les mandé. No se atengan con que voy a preguntar solo lo que estoy. Ahí están las leyes. Tengo la facultad de preguntar ley del timbre fiscal y su reglamento, ley del impuesto a valor agregado y su reglamento, ley del timbre notarial y su reglamento. Porque todas las leyes tienen reglamento y ahí están los artículos. Eso lo va a encontrar en los primeros artículos de la ley del timbre fiscal, pero no le digo porque no les va a dar el pescado, solo la caña. Hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Bien, entonces lo voy a editar despacio. Es testimonio de la escritura pública número 1, con letras, que autoricé en esta ciudad. No me recuerdo qué fecha lo hicimos, pero ustedes tienen ahí la fecha en que lo hicimos. Consignemos la fecha. No, todavía están viniendo, todavía viene alguien, pero hoy los dejo entrar a cualquier hora. ¿Ya le consignamos? Repito, es testimonio de la escritura pública número 1 que autoricé en esta ciudad y le consignamos la fecha. Yo no me recuerdo qué fecha fue. Me voy a imaginar una fecha. El 1 de agosto. Muy bien, excelente, gracias. Que autoricé en esta ciudad el 1 de agosto del año en curso. Y que para entregarle consignamos el nombre de la persona la que está en el caso arriba, la señora, wow, Estela, creo que se llamaba algo así. María, para entregarle a María Estela Bonilla Rosales. Muy bien. Entonces consignamos. Me marca que hay problema. Vamos a ver. Bien. Y que para entregarle a Mari Estela, no sé qué Rosales, se me olvidó porque había problema. Extiendo, coma, número, coma, sello, y firmo en 3 hojas. Dos de papel para fotocopia, coma, impresas en ambos lados, coma, y la tercera que es la presente. Punto y seguido. Perdón, ¿y la tercera qué es? Y la tercera que es la presente. Punto y seguido. El infrascrito notario o la infrascrita notaria, según sea el caso ahí con ustedes, hace constar que no se cubre impuesto fiscal por tratarse de un asunto de valor indeterminado. Mari Morales nos mandó un jijiji. Está bien.
Nos reímos. Disculpe, fue cuando estábamos riendo usted y siempre me contagió un poquito. Gracias. Voy a repetir. El libro escrito notario hace constar que no se cubre impuesto fiscal por tratarse de un asunto de valor indeterminado, circunstancia que no está regulado en las leyes fiscales. Después de hacer un comentario. Punto y seguido. En la ciudad de Guatemala, el 21 de agosto del año 2021. Punto y final. Bueno, si vienen salvados, aquí habría que hacerlos salvados, pero ahí termina. Punto y final. La firma y el sello del notario. Aquí sí la firma y el sello, porque ya el artículo 67 y 68 sí lo exige. Veamos. En el inicio, pongamos atención, 70, las hojas del testimonio serán numeradas, eso ya lo dijimos, las que numero, selladas, las que sello, y firmadas, las que firmo, por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas, ya indicamos cuántas hojas, de que se compone, personas a quienes se extiende, ya dijimos a la señora, y lugar y fecha en que se compulse. Aquí sí tiene que ir la firma y el sello del notario. Bien. Impuestos a cubrir. Como ya dijimos que esto no paga impuestos, pero como hay que presentarlo en un registro público, entonces vamos a aplicar el artículo 5 de la ley del timbre fiscal, que se menciona por cada razón puesta por los registros públicos en el artículo 5, públicos al pie de los documentos que se presentan a su registro, 50 centavos. En el registro civil, en esta es una identificación de persona que se inscribe en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, ahí le van a hacer una razón, que ya está inscrito. Es esa identificación de persona. Por esa razón que va a ser el registro civil, hay que adherirle una estampilla fiscal de 50 centavos. Sí, Magda, la escucho. Licenciado, perdón, es que fíjese que se cortó, no le escuché, solamente escuché que dijo artículo 5 de ley de timbre fiscal, pero no escuché más. 5, numeral 3, lo estábamos leyendo acá, artículo 5, numeral 3, por cada razón puesta por los registros públicos, Cuando presentamos un testimonio, al registro civil, al registro mercantil, al registro de la propiedad, al registro electrónico de poderes, les van a hacer una razón de inscripción. Por esa razón hay que pagar o hay que cubrirles 50 centavos de timbre fiscal. Pero además, tenemos que aplicar el artículo 69 del Código de Notariado. Cuando vamos a presentar un testimonio a un registro público, registro civil, registro mercantil, registro de la propiedad, tenemos que presentarlo como un duplicado. Un duplicado es una copia, pero las firmas y el sello son originales. Sí, ya está firmado, ya lo firmamos, ya dijimos los números, sello y firmo, el testimonio. Lo reproducimos por fotocopia, que es lo más fácil, y lo firmamos en original, cada hoja, firmada y sellada en original cada hoja. Ese es un duplicado.
Si presentamos, y pongan mucha atención en esto, por favor, si presentamos un testimonio al registro electrónico de poderes, ahí sí no nos exigen el duplicado. Ahí no nos exigen el duplicado. Presentamos solo el testimonio, no aplicamos el 69 del Código Notariado. ¿Por qué no lo aplicamos? No lo aplicamos porque ellos van a recibir el testimonio especial, que es lo que vamos a redactar ahorita. Ellos van a recibir el testimonio especial. Entonces ya tienen el testimonio especial. Y si el documento lo vamos a presentar con duplicado, se va a juntar con 3. Entonces, ¿para qué? Entonces no piden duplicado. Solo el original, del testimonio original, y el duplicado se va a formar cuando el notario envíe el testimonio especial. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas de esto, pasamos para terminar al testimonio especial. Así terminamos, salvo que ustedes quieran preguntar algo más, ¿verdad? Entonces ahora vamos a redactar la razón del testimonio especial. Las partes del testimonio especial son las mismas que las partes del testimonio. La parte que reproduce el instrumento público, lo reproducimos por fotocopia. Esta misma escritura número 1 la reproducimos por fotocopia. En una hoja de papel bond o papel simple hacemos la razón, ¿sí? Ahorita vamos a dictar la razón. Es todo con mayúsculas, eso se me olvidó decirle, es testimonio, es testimonio, eso va con mayúsculas. Igual ahorita, testimonio especial, es testimonio especial, todo con mayúsculas. De la escritura pública número 1, que autoricé en esta ciudad, no sé si me escuchan. Sí, licenciado. ¿Me escuchan? Al principio se cortó un poquito, pero ahora sí ya lo escuchamos. Sí, muy bien. A ver qué dice Mayra. Que me está reportando un problema técnico. Ay, perdón, Lick, Sí, Mayra. se me fue. Bueno, yo repito, es testimonio especial de la escritura pública número 1 que autoricé en esta ciudad el 1 de agosto del año en curso. Y que para entregarle, y que para remitirle a la señora directora del Archivo General de Protocolos extiendo, número, sello y firmo en 3 hojas. 2 de papel para fotocopia y la tercera, que es la presente. Punto y seguido. La ciudad de Guatemala, el 21 de agosto del año 2021. Perdón, 2022. Perdón. Del año 2022. Punto y final. La firma y el sello. Aquí la ley no nos exige indicar cuánto estamos cubriendo de impuesto. Aquí no nos exige la ley. ¿Por qué? Porque aplicamos la ley del timbre forense y timbre notarial. ¿Y qué otra ley aplicamos? La ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Veamos. Impuestos a cubrir. Eso ya es aparte. Ya la firma y el sello ya terminó. Ahora, como una observación o como una anotación, si ustedes quieren,
Impuestos a cubrir. Como vimos que es un asunto de valor indeterminado, el timbre notarial sí regula asuntos de valor indeterminado. Si vemos el artículo 3, artículo 2, numeral 3, de la ley del timbre, la ley del timbre notarial, timbre forense y timbre notarial, sí regula asuntos de valor indeterminado. Aquí está. Artículo 3, numeral 2. Hay que ponerle, oigan, hay que poner cómo cubrimos el impuesto notarial. Porque de conformidad con el artículo 37, pongan atención, artículo 37 del Código de Notariado, aquí en el testimonio especial debemos de cubrir el impuesto notarial, el timbre notarial. ¿Cómo lo vamos a cubrir? La regla general es el 2 por millar. 2 por millar. Que no puede ser mayor de 300 quetzales ni menor de 1 quetzal. Si el contrato es de 100,000 quetzales, una compraventa de inmueble de 100,000 quetzales, son 100 millares. Como es el 2 por millar, 100 por quetzal de timbre notarial. Mucha atención, 200 quetzales de timbre notarial. Si el contrato es de 150,000 quetzales, la compraventa de 150,000 son 150 millares, 150 por 2 son 300 quetzales. Ese es el techo. Si el contrato es de 200,000 quetzales, 200 por 2 son 400, pero ya se pasó el techo. Entonces solo vamos a pagar 300 quetzales. Bueno, pongan mucha atención en eso. Solo vamos a cubrir 300 quetzales de timbre notarial, ¿sí? Que es el máximo. Si el contrato es de 100 quetzales, no llega al millar, entonces vamos a cubrir 1 quetzal de timbre notarial, ¿sí? Y eso está en el artículo 3, numeral 2. Timbre notarial, sobre todo, aquí no hay excepción, sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. Esta es la regla general. Contratos de valor determinado, aquí está, 2 por millar. Pero en ningún caso bajará del límite de 1 quetzal, ni excederá, tiene un piso, tiene un techo, ni excederá de 300 quetzales. El timbre se pagará por unidades de quetzal, forzándose las fracciones a la otra inmediata. Contrato de valor indeterminado, aquí sí está regulado. Y les decía, les voy a hacer un comentario, porque anteriormente de esta ley, sí, el fisco sí regulaba asuntos de valor indeterminado, eran 5 quetzales. Un asunto de valor indeterminado había que cubrir 5 quetzales. Esta ley o se les olvidó o lo quitaron. Entonces aquí no hay asunto en la ley fiscal no hay asunto de valor indeterminado, pero en la ley notarial, del timbre notarial, sí, asunto de valor indeterminado, 10 quetzales de timbre notarial. Como la identificación de persona, vimos que es de valor indeterminado, entonces impuestos a cubrir 10 quetzales de timbre notarial, ¿sí? En la apunte ya, eso es fuera del... O si ustedes quieren, hay quienes hacen el dibujito, un rectángulo y le ponen timbre notarial, 10 quetzales. A mí lo que me interesa es que me demuestren que saben cuánto van a cubrir de timbre notarial en el testimonio especial. Aquí vamos a cubrir 10 quetzales de timbre notarial. Actas notariales y legalizaciones de firma o documentos, ya cuando veamos actas notariales auténticas, vamos a ver que también cubren 10 quetzales de timbre notarial. En los testamentos y donaciones por causa de muerte, cubren 25 quetzales de timbre notarial. Y aquí está el fundamento de que el notario no dicta autos. Es auto declaratorio de heredero, no, el notario no dicta autos, el que dicta autos es el juez. Aquí dice, en las resoluciones de trámite, el notario dicta resoluciones de trámite y resoluciones que terminan el asunto, o resoluciones de fondo, le llaman algunos. En las resoluciones de trámite que dicten los notarios en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, se les va a seguir el otro año, dice 2 quetzales de timbre notarial. Resoluciones de trámite, 2 quetzales. Y por cada resolución, y en resolución que termine el asunto, 10 quetzales. ¿Ven cómo
que termine, no dice que le ponga fin, no, que termine el asunto, ahí terminó. ¿Por qué no dice que termine? Algunos dicen resoluciones de fondo, ¿no? Que termine, que concluye, porque en jurisdicción voluntaria no hay cosa juzgada. Puede ser objeto de una revisión en juicio ordinario, pero eso lo van a ver ustedes en el otro semestre. Bueno, entonces ahí tenemos, y luego en ese mismo artículo 3, el timbre notarial se adherirá a la primera hoja de los testimonios especiales, que para el efecto los notarios están obligados a enviar al Archivo General de Protocolo. Si, por ejemplo, se les preguntara ¿cuál es el fundamento que debe de cubrirse en los testimonios especiales el timbre notarial? Pues tenemos el 37, porque ahí lo menciona, y tenemos este otro fundamento jurídico. Ahí hay 2 artículos, no necesito que me consignen todo. Hay quienes me ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un montón de artículos, ¿no? Con los precisos, ¿verdad? Y luego, bueno, después en las actas notariales, en los testimonios de los testamentos y en las resoluciones notariales. Ese artículo es claro, pero sí les recomiendo que lean toda la ley del timbre forense y timbre notarial. El timbre forense es para los abogados y el timbre forense solo tiene una denominación, ¿no? Un quetzal, nada más. Se le adhiere a las hojas de los escritos, ¿no? O demandas, o memoriales les dicen, ¿verdad? Pero son los escritos. A cada hoja auxiliada por abogado que se presenta en un tribunal lleva timbre forense de un quetzal. Pero notario pagamos más, ¿no? Notario llegamos hasta 300 quetzales, que no puede ser menor de un quetzal. Bien, ¿qué otro impuesto pagamos en el testimonio especial? 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja, ¿no? 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja con base al artículo 5, numeral 6. ¿No? Artículo 5, numeral 6. Índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. ¿Sí? Este es un testimonio especial, aplicamos el artículo 5, numeral 6, 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja. Entonces, en conclusión, en los testimonios especiales cubrimos 2 impuestos. El impuesto notarial y el impuesto fiscal, que son 50 centavos por cada hoja. El impuesto notarial está regulado en el artículo 3, numeral 2 de la Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial, y los 50 centavos por cada hoja está regulado en el artículo 5, numeral 6 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Noten algo muy importante, solo requiere testimonios especiales, ¿sí? El testimonio para el interesado no paga esos 50 centavos por hoja. Alguien dirá, pero si son 50 centavos. Sí, son 50 centavos, pero si no está regulado, no estamos obligados a pagarlo. Entonces, nótese eso, por favor. ¿Sí? 50 centavos de timbre en los testimonios especiales. Bien, yo les suplico, ahora les encargo, sí, les encargo, las leyes tributarias sí me urge, que ahí alguien me estaba preguntando si alguien me pregunta está lo de la tercera venta, no, eso ya me imaginé que lo sabe. A ver, primero Sandra y después Emilio. Sí, Sandra. Gracias, entonces, solo para confirmar, en el testimonio que hacemos la razón, tenemos testimonio normal o el que como usted dijo, no dice primer testimonio, sino que solo en el testimonio, lo único... Para el pie. Ajá, lo que lleva es un timbre de 50 centavos en la hoja que se hace la razón. Pero si se va a presentar a un registro público. Sí, por ejemplo... Si no se va a presentar a ningún registro, no lleva. Sí, pues, o sea, en el caso de esta hoja de trabajo número 1, porque se presenta algún registro, entonces es solo de 50 centavos. Y en el testimonio especial, ese sí lleva un timbre de 10 quetzales, que es un timbre notarial, y lleva, como son 3 hojas, digamos, cada hoja lleva un timbre de 50 centavos. Correcto. ¿Sobre esos timbres va el sello del notario sobre los timbres o no va? Bien, pues miren, es que me sorprenden que no han leído las leyes, por Dios santo. Tanto la ley del timbre fiscal
la ley del timbre notarial y forense. Se determina cómo se inutilizan las estampillas. En el reglamento de la ley del timbre fiscal se determina que se inutilizan de dos maneras. Miren, pónganle mucha atención a esto, que casi que les estoy dando muchos mensajes ahí. Pues me alegra que la mayoría vino. Se inutilizan con el sello profesional o perforándolos. Eso está en la ley, Tanto en la ley del timbre fiscal, en el reglamento, como en la ley del timbre notarial y su reglamento. Se inutilizan con el sello profesional o perforándolos. Si los vamos a perforar, tenemos que tener mucho cuidado en no llevárnoslos, no quitar o no cercenar los números ni el año. Entonces tenemos que hacerlo en una orilla, la perforación, artículo 7, muy bien, claro, así es. Yo solo porque quiero que lo lea, pues, es artículo 7. Ahí se regula cómo se inutilizan. Miren, esta es una pregunta de privado y tan sencilla, porque le digo, explíqueme cómo se inutilizan las estampillas fiscales del timbre notarial. Se les pone una raya, dice. ¿Qué es eso, rey? Es el fundamento jurídico. Hay quienes les cruzan una línea, no es raya, es una línea. No, ahí está en la ley. Se inutilizan con el sello profesional o perforándolos. Son las dos formas. ¿Sí? Gracias. ¿Qué dice Emilio? Bien. ¿Qué dice Emilio? ¿Dónde puedo encontrar esos artículos que usted dice que envió? Posiblemente yo no estuve en clase cuando usted mencionó eso, Lick. Están en las hojas de trabajo que les he enviado. Les he enviado 4 hojas y esta semana les voy a enviar más. Esas sí las tengo, esas 4 hojas, Bueno, pero... pues en la hoja número 2, ahí está. En la hoja número 2, ahí está, en la parte de abajo. Ahí están los artículos. Búsquelos en Classroom, ahí los tiene. Bien, gracias, licenciado. Y la otra pregunta es, esta es un acta notarial de identificación de persona. No. Es una escritura. El artículo 5, es escritura pública. No hemos entrado al tema de actas notariales todavía. Eso es al final, es el último tema. Ya. Gracias, licenciado. Sí, Emilio. Usted estaba en la palabra. Sí, Jonathan. Licenciado, disculpe. En estos, porque hicimos la escritura pública de identificación de persona. Sí. El testimonio normal, si lo queremos llamar así, y el testimonio especial. Como los tres son de valor indeterminado, los tres pagarían el timbre notarial de 10 quetzales, ¿verdad? ¿Cuáles tres, Jonathan? La escritura pública de identificación de persona. Sí, esa es una. El testimonio, digamos, el primer testimonio y el testimonio especial. Esos tres pagarían, porque los tres son de la identificación de persona, los que hicimos hoy. No. Uno es la escritura, está en el protocolo. Eso ya no paga nada porque está en el protocolo. Ajá. 2, entonces, y el testimonio para la parte interesada. Eso no paga más que los 50 centavos por la razón que va a consignar el registro civil del Registro Nacional de las Personas. 50 centavos, nada más. Y el testimonio especial cubre 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja. Y como es un asunto de valor indeterminado, 10 quetzales de timbre notarial. Ya. Sí. Gracias, licenciado. Yo por eso los invité a esta reunión, porque sí quería salvar mi responsabilidad en eso. Sí, por favor. Alguien está pidiendo la palabra. ¿Quién pide la palabra ahí? Otro ejemplo de valor indeterminado puede ser, sí, muy bien, el mandato, muy bien, felicitaciones, 1686 del Código Civil. El mandato es de valor indeterminado. El mandato judicial, el mandato general, el mandato especial son de valor indeterminado. Correcto, muy bien. Felicitaciones ahí quien hizo la observación. De hecho, es bueno que aporten ustedes también. Ya tengo otros 3 casos para el examen. Bueno, ¿algo más?
Si no, nos vemos hasta de mañana en 8, porque mañana tienen examen, el viernes tienen examen, será hasta el, creo que es 29, previo. Pues vamos a aprovechar esa clase. Montúfar, Cano, ¿qué manda? Y después Luis Eduardo. Licenciado, qué importante e interesante esta actividad que hicimos el día de hoy. ¿Sería factible que pudiéramos hacerlo el próximo sábado o próximo domingo? Abusando de su tiempo, Lic. Ustedes son los que mandan. En lo personal, me Ustedes son los que, porque faltan casos que resolver. Mire, solo nos dio tiempo para uno, pero ahí es lo que llega la mayoría. Esto es una democracia. Para resolver otro, Lic. ¿Verdad? Bueno, pues pónganse de acuerdo ustedes y me avisan, porque yo después eso sí, no quiero que van a decir que esto es un repaso lo que estamos haciendo, no es una clase, porque las clases son los lunes y los viernes. Esta es una contribución de mi parte para tratar de darle forma a los temas. Porque el buen va a decir, mire, está dando clases y eso viene en el examen y las está dando fuera de horario. No, esto es un aporte que yo hago de mi parte. Sí, Eduardo Jiménez. Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. En las donaciones entre vivos, si no recuerdo mal, es de valor indeterminado porque hay una estimación, pero cuando se hace la estimación se convierte en valor determinado. ¿Así es? Sí, la donación es un acto de mera liberalidad, ¿verdad? Usted o la persona, el otorgante, libera una parte o todo su patrimonio, lo va a donar, lo va a obsequiar, lo va a regalar, pero hay que estimarlo. Hay que estimarlo. Y esa estimación, si usted lee las leyes fiscales, esa estimación no puede ser menor. Bueno, sí puede ser menor, podemos estimarla en 100 quetzales, pero el impuesto lo voy a pagar con base al valor que tenga en matrícula fiscal. Y si si la estimación es más alta que el de matrícula fiscal, sobre ese valor se va a pagar el impuesto. Entonces quiere decir que la donación entre vivos no es indeterminada, porque tiene que estimarlo. Y esa estimación sí puede ser de 100 quetzales, de 200 quetzales, pero el impuesto se va, por eso hay que poner mucha atención a las leyes fiscales. El impuesto se va a satisfacer, eso porque está en el 57 de la ley del impuesto laboral, 56 o 50. Lo que pasa es que hay 57A, 57B. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esta sí es de valor determinado, por la estimación. Vamos a ver, ¿quién más? Nancy. Nancy está agradeciendo. Y Mari Morales, domingo, que es sábado, casi no se puede. Dicen, bueno, pues ustedes quieren el domingo. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver, Adrián Montúfar de nuevo, ¿me escucho? Y José Guillermo. No, ya no tengo dudas, simplemente quería agradecerle, mejor dicho, su tiempo, licenciado, muy amable. Oye, que Dios lo bendiga. Bueno, gracias, a usted también, muchas gracias. No, miren, yo como les he dicho siempre, yo no tengo ánimo de perjudicar a nadie, al contrario, yo sería feliz ver 30, 29, 25 en los exámenes, mejor 30. A ver, José Guillermo. Licenciado, y aquí ya podemos cobrar entonces en el concepto de honorarios en el artículo 109, numeral 1, ¿verdad? Por supuesto, ahí está en el artículo 109, ahí están los honorarios que podemos cobrar, porque en unas preguntas dice cuánto puede cobrar de honorarios. Sí, en este caso, porque es de valor indeterminado, ¿cuánto podríamos cobrar nosotros? En concepto de honorarios, según el artículo 109, estipula, dice, de 200 a 5,000 quetzales, pero según su importancia. Pero también, no solo según su importancia, sino también la capacidad económica de la persona. Porque hay personas que realmente pues, su capacidad económica no le permiten. No es lo mismo una persona que tiene un salario mínimo que una persona que obtiene un salario mucho mayor que el salario mínimo. Entonces, también, si usted lee bien del 106 al 109, va a encontrar que también son elementos que se toman en cuenta al momento de cobrar los honorarios. Licenciado, yo tengo otra duda con respecto al artículo. Yo seguí leyendo y me fui al artículo 38. Esos que está mencionando el artículo 38 del Código de Notariado esos son documentos, esos son de valor determinado, ¿no? Esos son avisos. Esos son avisos. Sí, del 38 son avisos que tiene que remitir
el notario. Ok, entonces disculpe, licenciado, me estoy adelantando. Sí, sí. Adrián, Emilio. Ya no, muchas gracias. Bueno, Mari Morales. Únicamente para agradecer. Se la pasó muy bonita por su tiempo. Es un domingo, el tiempo era suyo, pero no sé. Gracias. Les voy a decir algo. ¿Sabe dónde me lo van a agradecer? Sacando buena nota. Ahí me lo van a agradecer. Muy bien. ¿Sí? Bueno. Espero que haya sido de utilidad. Pasen buena noche. Que descansen. Feliz noche, Rick. Gracias. Feliz noche, que descansen. Licenciado, gracias. Muchas gracias.